Ciudadano Kane trata sobre la vida de Charles Foster Kane. La vida de este hombre gira en torno a su vasta fortuna. Basta, 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 fortuna. Basta. Pero él no es un magnate tradicional. La película comienza con su muerte. A eso se le suma un análisis impersonal de la prensa. En la edición, para darle una perspectiva más emotiva, los editores de prensa envían a un periodista a investigar sobre la vida de Kane y tratar de descubrir el significado de sus últimas palabras. El periodista contacta y consigue los testimonios de las 3 personas que aún están vivas y fueron las más cercanas a Charles. También obtiene acceso a las memorias de su tutor. De esta manera se describen distintos aspectos de la personalidad de Kane en diferentes etapas de su vida con el objetivo de reconstruirla. Así nos movemos en la esfera privada del magnate, escondida detrás de esa cortina mediática. Cuando nos muestran a una persona famosa de manera más íntima, por lo general podemos llegar a empatizar con él, sentir sus traumas, frustraciones y pasiones. Básicamente, se vuelve humano para nosotros. También podemos ver las decisiones que tomó para aislarse de la opinión pública que tanto veneraba y cómo cayó en decadencia. Kane era un magnate multimillonario, dueño de medios de comunicación y acciones de grandes empresas. A Kane le interesaba en particular dedicarse a dirigir un diario de su propiedad, el Enquirer. I've got to make the New York Enquirer as important to New York as the gas in that light. Él tenía una visión premonitoria sobre la influencia de los medios e intentaba capitalizarla, sin escrúpulos, sin usar fuentes verdaderas y poniéndose del lado del pueblo llano, criticando incluso compañías de las cuales él era accionista. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Es que en realidad a Kane solo pareciera importarle que la gente lo ame e idolatre. La película está ambientada a finales del siglo XIX y muestra el origen del amarillismo en la prensa y de su impacto en la opinión pública. También hacen una clara referencia a los eventos mediáticos que desataron la furia popular que sostuvo la opinión pública sobre la guerra hispano-estadounidense de 1898. Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. También muestra cómo Kane pierde poder durante la crisis del 29, teniendo que desmantelar su imperio. Cabe destacar que existió un magnate que se sintió muy identificado y ofendido con la película, William Randolph Hearst. En los medios que manejaba Hearst se prohibió siquiera mencionar la película y hubo situaciones turbias en torno a la presentación y a la distribución por temor a las represalias. Este es uno de los motivos por los cuales se dice que la película no fue un éxito en taquilla, pero sí un éxito en crítica. Fue dirigida, producida, escrita y protagonizada por Orson Welles cuando tenía solo 26 años. El contrato que le dieron implicaba que tenía vía libre para elegir el elenco y técnicos a su gusto, algo insólito para un autor sin experiencia en el cine. Esto derivó en que él elija a sus compañeros del radioteatro, todos actores que nunca habían sido presentados en el cine. Su falta de experiencia como director de cine le sirvió para desarrollar técnicas que no eran habituales y de alguna manera romper con muchos esquemas establecidos de Hollywood. A Welles lo eligen a raíz de su éxito en la transmisión del radioteatro de la Guerra de los Mundos, que sucedió en 1938, que causó conmoción y pánico en los Estados Unidos, dado que muchos oyentes no se percataron de que era una adaptación radial de una ficción de H.G. Wells. La película es una historia contada como una investigación periodística, y tiene una incógnita: ¿qué significa Rosewood? El periodista que investiga no descubre el significado de la palabra, pero descubre otra cosa. Descubre que Kane era un hombre que tenía todo lo que quería y luego lo perdió. Quizás Rosewood era algo que no pudo conseguir o algo que perdió, pero eso no habría explicado nada. Luego dice textualmente: no creo que una palabra pueda explicar la vida de un hombre. Supongo que Rosewood era una pieza perdida del rompecabezas. Hay muchas teorías en torno a qué significa Rosewood, pero yo elijo aportar la siguiente porque le da sentido a la trama. Rosewood es la marca del trineo que usaba Kane de niño para jugar cuando aún no era un heredero rico. Esto podemos verlo en la última escena de la película, en la que de manera omnisciente nos muestran cómo se van quemando las cosas de la casa del fallecido magnate. Ese trineo y esa palabra simbolizan el fin de su niñez y la pérdida de su madre, a quien él amaba tanto, y de quien fue separado. Ese fue el origen del vacío emocional que motivó a Kane a buscar ser amado, admirado y aceptado por todos. Y por lo tanto, fue lo que atormentó y persiguió a Kane toda su vida. Loathe. I must admit that it was intended
consciously as a sort of social document, as an attack on the acquisitive society, and indeed on acquisition in general. But I didn't think that up and then try to find a story to match the idea. Of course, I think the storyteller's first duty is always to the story. It makes it all the more ironic, doesn't it, that it should have been stopped in the Soviet Union? Yes, but of course it wasn't at all a communist picture or a Marxist picture. It was an attack on property and acquisition of property and the corruption. Yes. What I'd like to know is, where did you get the confidence from to make a film with such... Ignorance, sheer ignorance. You know, there's no confidence to equal it. It's only when you know something about a profession, I think, that you're timid or careful